¿Creías que la acústica era cosa solo de músicos? Pues no, ponte a pensar en ese sonido que se produce en una casa y, para ser precisos, en el baño. Sí, ese eco dramático que parece invocar al mismísimo monstruo del drenaje, o el caos armónico de la colonia, con ese sonido tan mexicano que nos caracteriza en todo el mundo. Y ni hablar de cuando te enteras de que la vecina de 3 casas a la izquierda está de cumpleaños, y no porque te haya invitado, sino porque el sonidero, el DJ, la banda o el mariachi están a todo lo que da. Pues bueno, aunque no lo creas, todo esto también es asunto nuestro, de los arquitectos, porque desde antes de que Pitágoras dijera Eureka, los humanos ya manipulaban el sonido como quien domaba el fuego. Lo domesticaban, lo amplificaban, lo convertían en un rito. Por eso hoy vamos a hablar del sonido, del eco, del ruido y de cómo estos fantasmas invisibles habitan cada espacio que diseñamos. Vamos a entender la acústica desde el punto de vista arquitectónico, que ese que muchos olvidan, hasta que escuchan trabajar al vecino incómodo. ¿Y por qué? Porque el silencio también es un diseño. Por eso, desde este lado de la cámara te habla el arquitecto Leonardo Hernández. La acústica es la ciencia que estudia el sonido. ¿Qué es el sonido? Vibraciones, ondas, energía, viajando como chisme por el aire, rápido, expansivo, muy difícil de detener. El aire es aire moviéndose a lo loco, como si tuviera ansiedad social. El sonido viaja más rápido de lo que pensamos, a unos 343 metros por segundo. Esto en el aire, y todavía más rápido en el agua o en el acero. Pero no solo se mueve, también rebota, se cuela y se difumina. Pero ojo, esto no es poesía barata. La acústica se basa en física pura, fuerzas, frecuencia, longitudes de onda, reflexiones, absorciones. Cada vez que hablas, haces vibrar el aire, y ese aire choca con los muros, con el techo y con el piso, y ahí es donde entra el diseño. Y aunque suena un poco académico y sofisticado, también puede ser tu peor pesadilla si ignoras su existencia al diseñarlo, porque literalmente el sonido siempre encuentra cómo colarse por donde no debe: una ventana mal sellada, una puerta hueca o un muro que transmite la vida amorosa de tu vecino a las 3 de la mañana. La arquitectura, aunque a veces se nos olvide, está casada con la acústica. Cada material, cada volumen, cada textura tiene una voz, y si no sabes cómo suena tu edificio, bueno, probablemente suene a desastre. Porque sí, como ya les dije, el silencio se diseña. En la prehistoria, el sonido no era arte, era supervivencia. Un tronido en la lejanía significaba: o viene la cena o nosotros somos la cena. Pero incluso entonces nuestros ancestros ya notaban que ciertos lugares sonaban mejor que otros. Los humanos elegían cuevas donde la voz rebotaba más. ¿Por qué? Porque parecía que los dioses respondían, o quizá los espíritus, porque si sonaba profundo, algo místico pasaba ahí. Esa fue la primera acústica, intuitiva, emocional, instintiva. En Mesopotamia, los templos eran amplificadores de poder. Los egipcios sabían que una cámara funeraria bien diseñada podía amplificar el más allá. Y no olvidemos a nuestros ancestros mesoamericanos, mi querido México, que diseñaron espacios como el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, donde un aplauso frente a la escalinata genera un eco que suena como el canto de un quetzal, o sea, magia acústica de alto nivel prehispánico. Y luego, los griegos, esos nerds del mundo antiguo, que ya no solo querían hacer que sonara bonito, querían entender por qué. Pitágoras se dio cuenta que la belleza sonora tenía raíz matemática. Si los números podían explicar la música, entonces también podían diseñarla. Aristóteles, siempre opinando de todo, pero desde un punto de vista más físico, ya exploraba la propagación de la voz por el aire, básico, pero revolucionario. Ellos aplicaron sus conocimientos de acústica en sus teatros, y un claro ejemplo es el teatro de Epidauro. Los romanos, fieles al "yo también quiero", hicieron que todo sonara imperio. Copiaron los teatros griegos y les pusieron marcos más dramáticos. Crean anfiteatros, termas y basílicas, donde el sonido no solo se escucha, retumba como un dios al que no puedes ignorar. Incluso en los coliseos era donde el rugido del pueblo era parte del diseño, era control. Llega a la Edad Media, Dios está en todas partes, pero más en la reverberación de una catedral gótica. El eco no era falla, era presencia divina. Bizantinos, románicos y góticos entendía que la arquitectura podía amplificar lo sagrado. Cada nave, cada
cada ábside era un tubo resonador para el alma. Y no fue tan mal. En lugar de estadios y teatros, ahora teníamos claustros y catedrales. Y los monjes, esos eternos ñoños medievales, no solo copiaban textos, también afinaban la acústica con un oído finísimo. Inventaron el canto gregoriano, no solo para glorificar a Dios, sino para llenar cada rincón de piedra con resonancia emocional. La Edad Media entendió que el sonido podía ser un mensaje divino, o al menos una buena forma de mantener a la gente callada, un poquito de chantaje espiritual y manipulación. Y así, entre vitrales de colores, cantos gregorianos y ecos que rozaban lo celestial, la Edad Media se despidió porque, claro, llega un punto en que tanto rezo cansa. El hombre deja de ser un humilde pecador y se convierte en el centro del universo, literal. Y con eso el sonido empieza a diseñarse desde el entendimiento matemático. Se acabó el misterio. Ahora la acústica no era cosa de fe, sino de fórmulas. Se empieza a hablar de ondas, de frecuencia, de resonancia. El eco se vuelve un fenómeno predecible, no una señal divina. Y los arquitectos de esa época, que ya no solo construyen iglesias, sino ahora ya construyen teatros y palacios, empiezan a preguntarse cómo hacer que una palabra susurrada en el escenario suene hasta la última fila, sin tener que invocar a San Pedro. La voz humana ya no es solo alma, es una onda, una vibración, una energía que se puede medir, trazar y perfeccionar. Con Galileo, Descartes, Mecerné y Hooke, el sonido empieza a tomar forma en ecuaciones. La acústica se convierte en herramienta de poder, de espectáculo y de cultura. La arquitectura ya no solo contiene el sonido, lo manipula. Y si antes los arquitectos eran medio místicos, ahora son precisos, porque si quieres que tu ópera barroca suene como Dios manda, necesitas más que fe, necesitas cálculo. Y si el Renacimiento fue el despertar del pensamiento, la Revolución Industrial fue el despertar de la máquina, y con ella el ruido. Sí, ese ruido metálico, constante, molesto. Las ciudades crecían, las fábricas zumbaban y la humanidad se dio cuenta de algo. El sonido ya no era solo arte o ciencia, era un problema. Y ahí, en medio de ese caos auditivo, la arquitectura se dio cuenta de algo muy importante. El sonido, si no se diseña, puede ser un castigo. Así nació la preocupación moderna por la acústica urbana, el aislamiento, la reverberación controlada. Porque si antes el eco era poesía, ahora era contaminación. Un grupo de arquitectos, ingenieros y diseñadores empezaron a pensar, ¿y si empezamos a diseñar contra el ruido? ¿Y si el espacio puede ser una barrera, un filtro o incluso una caja de resonancia con propósito? Se crea la escuela de la Bauhaus en 1919. Esa escuela de genios disruptivos, que no solo pensaban en la forma y la función, sino también en el eco de esa función. Kandinsky decía que los colores tenían sonido. Moholy-Nagy experimentaba con luz y sonido como si fueran materiales. Y Gropius, el capo máximo, diseñaba teatros donde el oído era tan importante como la vista. El diseño no era solo visual, era total. Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk. Algo así. Y cuando creías que la cosa se estaba poniendo interesante, llegaron las guerras y el sonido cambió de nuevo. Die gemeinsame Bekenntnis zu unserer herrlichen Bewegung und damit zu unserem ewigen deutschen Volk. Deutschland, Sieg, Heil! Heil! El sonido se volvió propaganda, herramienta de miedo y también objeto de estudio clínico y armamentístico, no por arte, por poder. Cuando las guerras terminaron, el mundo quedó en silencio, pero no por mucho. Ese silencio se volvió espacio y ese espacio una oportunidad, porque después de tanto ruido violento, la humanidad quiso volver a escuchar. Wallace Clement Sabine, un tipo que tenía tiempo libre y un metrónomo, define la reverberación y da luz a la acústica moderna. Se inventan materiales como lana de roca, espumas, paneles que hacen que la sinfonía se escuche bien. Los auditorios no solo quieren verse futuristas, también quieren sonar como templos. Los teatros empezaron a estudiar la reverberación como quien estudia poesía. Y los cines. ¡Ay! Los cines. ¿Quién no ama los cines? Se convirtieron en catedrales de sonido narrativo y llegan obras maestras como la ópera de Sydney, sí, esa que sale en Nemo, o el Philharmonie de Berlín, el hijo rebelde de la Bauhaus. También aparecen figuras como Leo Beranek, el tipo que decía si un auditorio era genial o un fracaso sin remedio. Ya no bastaba con construir bonito, ahora había que construir para que el sonido se comportara como un invitado educado, ni medio metiche ni muy lejano, siempre en el punto. Dejó de ser solo un fenómeno físico para volverse una experiencia emocionalmente diseñada. El siglo XX nos enseñó a oír,
pero el siglo XXI nos enseñó a escuchar. Hoy la acústica no solo se mide, se codifica. Todo es interactivo, programable y optimizable. Los arquitectos no solo hablan con ingenieros, ahora tienen que hablar con programadores, con psicólogos, con neurocientíficos. Los espacios ya no solo se ven, se experimentan, y con la llegada de la realidad virtual y aumentada, el sonido se volvió diseño inmersivo, donde el sonido te rodea como si fueras el protagonista de un videojuego o una ópera cyberpunk. Y mientras tanto, las tendencias estéticas se debaten. El minimalismo exige silencio visual y sonoro. El brutalismo apuesta por el concreto, mientras más masa, menos sonido. Y la sustentabilidad se volvió un nuevo lujo. Paneles reciclados, techos verdes, diseño pasivo, y cerramos con lo más potente, la joya del futuro, la neuroarquitectura, porque el sonido afecta cómo piensas, cómo decides y qué sientes. No basta con que el sonido suene bonito o que funcione. Ahora queremos que nos haga sentir algo. Estudios muestran que ciertas frecuencias reducen la ansiedad, que ciertos materiales pueden calmar o activar el cerebro. Y sí, todo eso depende cómo diseñamos ese espacio. Así que, querido espectador o espectadora, ¿realmente quieres seguir pensando que la acústica es solo para músico? El futuro no está en hacer silencio, sino en aprender qué queremos escuchar. A veces creemos que diseñar es dibujar muros, calcular estructuras o acomodar sillas, pero también es decidir qué va a oír y qué no. Nos damos cuenta de que el sonido no solo se propaga, revela cómo vivimos, cómo pensamos y cómo nos conectamos. Cada época diseñó su ruido y cada cultura construyó sus silencios. Y si algo nos ha enseñado este viaje de milenios, es que el sonido es la manera en la que nos escuchamos a nosotros mismos. Y ahora, en esta era donde todo es urgente, digital y desechable, quizá lo más humano que podamos hacer como diseñadores es recordar que la belleza también está en el silencio. Y si no entendemos eso, entonces, ¿para qué diseñamos? Así que la próxima vez que escuches el eco de tus pasos en un pasillo vacío, la vibración sorda de una ciudad que jamás duerme o el silencio perfecto de una biblioteca vacía, pregúntate, ¿estoy escuchando el espacio o el espacio me está escuchando a mí? Porque en este mundo quien aprende a oír, aprende a vivir mejor. Y bueno, si llegaste hasta aquí, ya te ganaste un diploma honorario en acústica dramática para personas desquaceradas. Si este eco del pasado te gustó, suscríbete, dale like y compártelo. Déjame un comentario. Cuéntame cuál es el sonido más inolvidable de un espacio que hayas habitado. Ese eco, esa vibración, ese silencio incómodo que sale del baño de la casa de tu suegra. Lo que sea, aquí todo cuenta. Y recuerda que todo espacio cuenta una historia, incluso en el silencio. Cambio y fuera.